Hola, en esta ocasión hablaremos de uno de los libros que considero más interesantes de la Biblia. Uno de los libros que tiene gran importancia por ser parte del Nuevo Testamento, pero más que todo porque testifica, porque nos da hechos, nos muestra acciones, ¿sí? Este libro de Hechos, su autoría se le aplica a Lucas, aunque a ciencia cierta no se sabe, pero por todos los análisis apologéticos que se han hecho, se deduce que Lucas es el autor, inclusive por detalles específicos a través de la narrativa del mismo. Pero, ¿dónde está ubicado Hechos? ¿Cuándo se escribió este libro de Hechos? Este libro de Hechos se calcula que se escribió alrededor del año 60 y tantos, ¿sí? Menos del 65, porque recordemos que el año 70 fue muy importante por la destrucción del templo, y en el libro de Hechos nunca se menciona acerca de esto. Por eso se deduce que fue alrededor del año 65 cuando se escribió, porque resulta que Pablo es encarcelado en Roma allá por el año 64, y eso sí consta en el libro de Hechos. Habla sobre el encarcelamiento de Pablo en Roma, entonces en el año 64, por tanto se calcula que esto se debe haber escrito después, pero antes de el templo. Entonces, entre el 64 y el 70 fue cuando se escribió Hechos, Hechos de los Apóstoles, que mejor sería llamarle, para mi punto personal, Hechos del Espíritu Santo. Vamos a ver por qué es tan importante el Espíritu Santo en la transformación de el nuevo hombre, en la transformación de cada uno de los cristianos y en la transformación de cada uno de los creyentes. Es muy importante que tengamos conciencia de qué es Hechos, en qué consiste, y por eso le dedicaré a cada capítulo de Hechos un video. Empezaremos con este, que sería el primer capítulo, sería el primer video acerca de Hechos, y haremos comentarios alrededor de cada uno de ellos y profundizar o reflexionar o generar pensamientos alrededor del mismo que nos inviten a buscar cada vez más y más de Dios. En el capítulo 1, entonces, empieza con la promesa del Espíritu Santo, diciendo así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas de Jesús que hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió, después de haber dado mandamientos de que el Espíritu Santo llegaría a los apóstoles, a quienes han padecido. Se les ha presentado vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vean qué interesante lo que dice aquí en este primer capítulo, que Jesucristo, después de haber muerto, se presenta cantidad de veces, no muerto, vivo, testifica por sí mismo de su resurrección y se presenta vivo con pruebas fuera de toda duda, ¿sí? Incluyendo esa prueba tan interesante que tuvo con Santo Tomás, que dijo: hasta no ver, no creer.
Entonces Cristo se estuvo apareciendo no a una persona, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, sino a muchísimas personas durante 40 días, ¿sí? Dice además que es cuando estaban juntos, les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces les pidió que esperasen, que se quedaran más en Jerusalén, a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que pues estaba la persecución en su apogeo contra ellos, y sin embargo les dice: esperen, ¿sí? Y porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús habla claramente de un bautizo en agua, como tal vez muchos de nosotros hemos sido bautizados en agua. Hemos sido, en mi caso personal, yo he sido bautizado varias veces, incluso desde que tengo memoria, haber nacido en una familia católica. Yo fui bautizado desde bebé, sin tener conciencia, sin saber yo, pero así se estila en el catolicismo, a diferencia del cristianismo, que se bautiza uno ya grande, ya con conciencia, ya aceptando y queriendo recibir la presencia de Cristo, aceptando a Cristo como nuestro Salvador. El bautizo en agua, ¿sí? Que posiblemente la mayoría que están escuchando este video ya lo han recibido, ¿sí? Difícilmente escucharán este video personas que no creen en Jesús o que no les interesa conocer de la Biblia, ¿verdad? Porque este es un tema bíblico. Por algo estás escuchando tú este tema en este momento. Entonces recordamos que Cristo nos bautiza en el Espíritu Santo, ¿sí? Y busquemos ese bautismo con el Espíritu Santo. Esperemos, como le dijo a los apóstoles, preparémonos, oremos, juntémonos, reflexionemos, busquemos a Dios, busquemos a Jesucristo y pidámoslo que nos mande su Santo Espíritu. Pidámosle a Cristo que nos envíe a su Santo Espíritu para que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Es una de las interesantes lecciones que podemos entender o recibir y que nos está indicando en este capítulo. A partir de los siguientes párrafos del capítulo 1 se hablará acerca de la ascensión de Jesucristo. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vean qué interesante lo que está diciendo en esta parte. Recibiréis poder. ¿Cuándo recibirán poder? Cuando el Espíritu Santo haya llegado sobre ustedes. Así como ellos, también nosotros podemos recibir poder. Así como ellos, podemos también nosotros ser bautizados en el Espíritu Santo. Si de verdad crees, si de verdad clamas, si de verdad lo buscas, podrás ser bautizado en el Espíritu y podrás recibir al Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, y recibiréis el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Para ser testigos en el lugar donde estemos.
en todo lugar, en toda parte, dice, y hasta el último confín de la tierra. Ese es el propósito de tener poder, servir, para servirle a Dios, para testimoniar, para ser testigos, para proclamar, para enseñar el Evangelio, para mostrar quién es el verdadero, para mostrar el camino, para mostrar a Cristo. Para eso recibiremos poder, ¿sí? Para dar testimonio, para ser utilizados por el Santo Espíritu. Continuamos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. En este texto está describiéndose que Jesucristo es levantado hacia los cielos, que se pierde en una nube hasta que se oculta a los ojos. Y mientras los discípulos se quedaban viendo al cielo, mirando, en eso se acercan dos personas, dos varones con vestiduras blancas. Nos da a entender que son varones especiales. ¿Y qué le dijeron a los discípulos mientras se quedaban mirando al cielo, viendo la ascensión de Jesucristo? Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Estos varones con vestiduras blancas les dicen que así como están viendo cómo ascendió y son testigos ellos de cómo sube Cristo a los cielos hasta perderse en una nube, así vendrá del cielo, descenderá, así como lo hemos visto ir, así vendrá y regresará. Tenemos esa interesante promesa en este versículo. Los versículos que siguen hablan acerca de la elección del sucesor de Judas. Recordamos que Judas era parte de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos. Y vean qué interesante lo que va a hablar Pedro acerca de esto, y cómo sabía Pedro y cómo hace referencias a escritos antiguos, en dónde se preparó, quién le enseñó, cómo se basaban ellos mismos, porque no existía el Nuevo Testamento, esto que estamos leyendo no existía. El Nuevo Testamento, acuérdense que se estaba formando. Entonces, ¿en qué escrituras ellos se basaban? Pues en lo que tenía, que era el Antiguo Testamento. En eso se tenían ellos que soportar, que basar. Vamos a leer lo que dice acerca de la elección del que iba a suceder a Judas. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte donde se encontraban, que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, a un día de camino. Entrados, subieron a la parte alta donde se encontraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Simón, Judas. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí nos están relatando que regresaron del monte Olivar caminando hasta llegar a donde estaban los demás, y los demás se encontraban unidos en oración, decía unánimes en oración y ruego. Qué hermoso, grupos de personas unidas en amor, unidas en unión, unidas en oración, unidas en ruego. ¿Podremos hacerlo esto?
¿Es necesario pandemias? ¿Es necesario fuertes problemas para hacerlo? No podemos hacerlo sin que haya problemas, unirnos en amor, juntarnos en oración, en ruego, en súplica, dejar de pelear, dejar de criticar y mantenernos unidos en oración y ruego, hombres y mujeres, todos como hermanos amorosos, no como hermanos pleiteros, como hermanos divididos, sino unidos en una hermandad de unión verdadera. Qué hermoso, ¿sí? Qué hermoso estos pasajes que nos van mostrando los hechos, que todos estaban unidos en oración y ruego. Y dice que de pronto Pedro se levanta. Recordemos que Pedro toma el liderazgo, Jesús le da ese liderazgo, le dice que le llama Pedro porque será una piedra, una roca fuerte donde se fundará, se tornará. Y en él le preguntó por eso, incluso a Pedro, ¿me amas? Varias veces, recordarán ustedes. Pero bueno, regresando a lo que dice, retomemos las escrituras y dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Vean qué interesante todo esto que habla Pedro, que se levanta en medio de 120, aproximadamente 120 personas unidas en oración, en amor. Vean qué hermosura poder convivir en paz. ¿Cuántas veces han estado ustedes en su vida con gente con un número? ¿Qué tan grande es ese número? 10, 20, 50. No sé cuántas veces hayan ustedes tenido experiencias donde todos unidos en amor, en un mismo espíritu, en una hermandad hermosa, preciosa. Es algo hermosísimo, donde nos alimentamos unos a otros, donde la unión y el amor de unos a otros nos alimenta, nos mantiene, nos da vida. Me imagino increíble esos momentos, ¿verdad? Me gustaría poder presumir o decir alguna vez: he convivido con más de 100 personas unidas en verdadero amor, en verdadera unión, en verdadera hermandad, dejando todo egoísmo para compartir unos con otros, preocuparnos unos por los otros, amarnos unos a otros en un mismo espíritu. Qué hermosos momentos de la iglesia primitiva, y aún no tenían al Espíritu Santo. Sin embargo, el mensaje de Cristo, el poder de Cristo, lo que vivió Jesús y lo que hizo, estaba dando frutos en esa unión de tantas personas unidas en ese amor, esperando, buscando, siendo testigos de Jesús, ¿sí? Y vemos además como Pedro hace mención a las Escrituras, habla de David, ¿verdad?
habla de los salmos y habla de lo que está escrito en los salmos que se tenía que hacer en el caso de Judas, que alguien tenía que ocupar su lugar, ¿sí? Se basaban entonces también en las escrituras, buscaban la presencia de Dios, pero el amor de Cristo y la transformación que va viniendo a través de todo lo que vamos viviendo es algo extraordinario. Las cosas no se dan por casualidad. Cada momento a veces que vivimos tiene una razón, y es muy posible que este momento que tú estás viviendo, este momento que tú estás escuchando este mensaje, pueda usarlo Dios para mandarte un mensaje muy personal a ti, a tu vida o a tu familia, ¿sí? Así que sigue, no te detengas y vence todo obstáculo para seguir a Cristo. Siempre habrá oposición, pero es parte de nuestro crecimiento vencer la oposición para acercarnos cada vez más y más a Dios, ¿sí? Bien, seguimos leyendo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así estamos viendo entonces cómo en el capítulo 1 cierra hablando de cómo buscan otra vez ser los 12 apóstoles, porque ya habían perdido a Judas, y Judas tomó una decisión muy equivocada, una decisión terrible, tremenda, que le costó el precio más allá de la misma vida eterna. Un precio tremendamente duro, tremendamente fuerte, y es reconocido Judas en la historia como un gran pecador, un pecador que eligió mal al vender a Jesús por unas monedas. Cometió uno de los pecados más terribles y recibió un tremendo y duro fin que para nadie quisiéramos. Sí, por eso busquemos siempre la vida eterna, la vida espiritual, y entendamos el peligro de la materia, del dinero, de la envidia, de la avaricia, de la codicia, de buscar los bienes materiales, para buscar los bienes espirituales, que es lo más importante. Que dejemos de estar pensando tanto en lo material para buscar nuestro crecimiento en lo espiritual. ¿Sí? Así sabemos, termina el capítulo 1 con la elección de Matías para formar nuevamente los 12 apóstoles, el equipo de Cristo nuevamente preparado. Bien, con esto terminamos el capítulo 1. Espero que les haya sido de su agrado, y en el siguiente video hablaremos del capítulo 2. Dios les bendiga a ustedes y a sus familias siempre.